significa la historia del arte en Chile. ¿Ah? Lo primero que nada, quiero pedirle disculpas porque mi secretaria acá, ¿cierto?, se equivocó en la palabra trayectoria, es con Y, no es con doble L, ¿ah? Pero hago la aclaración. Entonces, vamos a hablar sobre el sincretismo, que es la fusión entre lo hispano y lo indígena, este fenómeno que se produce con la venida, con la llegada de los españoles, ¿cierto? Y la fusión de los elementos que traen consigo con elementos indígenas, ¿cierto? Algo que se denomina en historia y en historia del arte barroco americano. ¿Ah? Luego la transición desde el barroco americano hacia el arte republicano a través de la obra de José Gil de Castro, ¿ah? El aporte que hacen los pintores viajeros extranjeros que llegaron a Chile, el retrato de personajes de la alta sociedad chilena, y también los fundadores de la Academia de Pintura en Chile. Entonces, es sumamente importante entender el concepto que mencionaba anteriormente, el concepto de sincretismo, hispanismo e indigenismo, cristianismo y paganismo, español e indio. Funcionan en el barroco americano como un crisol, ¿no? Por un lado viene un mundo de una cultura extraordinaria, ¿cierto? Y una civilización occidental con mucha historia, ¿no? Que se enfrentó a otro mundo. ¿Ah? Este último orientado por fuerzas animistas, rituales mágicos, creencias místicas y tabúes. Estamos hablando de la población nativa en América. Dos fuerzas que son sumamente antagónicas, ¿no? Y que son difíciles de ensamblar y fusionar culturalmente. Para entender, ¿cierto?, el contexto de nosotros en particular, de la situación geográfica de Chile en tiempos de la colonia, tenemos que entender que somos una capitanía general, no somos un virreinato. Los grandes centros del imperio y de la corona van a ser el virreinato de Nueva España, ¿cierto?, el virreinato de Perú, el virreinato de La Plata y posteriormente el virreinato de Nueva Granada. Nosotros somos apenas una incipiente capitanía general, en la cual también se dificulta el acceso a esta Capitanía General de Chile, ¿cierto? Obviamente por las condiciones geográficas que tenemos y que todos sabemos, ¿cierto? Por un lado, una costa que abarca todo el país, ¿cierto? Cordillera y desierto. Lo que hizo que Chile fuera siempre una Capitanía General. ¿Por qué explico esto? Porque ustedes han de entender que el desarrollo, ¿cierto?, la transferencia cultural, ¿cierto?, se produce principalmente en estos virreinatos, en Perú, ¿cierto?, México, Nueva Granada, virreinato de La Plata. Brasil, por otro lado, es colonia portuguesa. Trajeron entonces los españoles una serie, ¿cierto?, de obras, ¿cierto? Y empezaron entonces una transferencia cultural hacia este nuevo mundo. Esto también en el contexto de lo que se denomina barroco, que es ni más ni menos que el movimiento, en la historia del arte, el periodo que viene después del Renacimiento y que dura aproximadamente 100 años en Europa y en Sudamérica, ¿cierto? Va a durar muchísimo, muchísimo más, ¿no? Acuñamos entonces el término de barroco hispanoamericano, ¿no? ¿Qué fue?
¿cierto? Lo que hablaba anteriormente, el resultado del sincretismo de muchos elementos europeos traídos a América y de elementos nativos, ¿cierto? Que se fundieron en un estilo único. ¿Ah? Este nuevo estilo artístico tuvo como principal función ensalzar y destacar las figuras religiosas. O sea, todo el arte va a girar en torno a la religión, ¿ah? Tanto la arquitectura como la pintura, la talla, las reproducciones. ¿Ah? Eh, Va a manifestarse este barroco de un punto de vista expresivo, ¿ah? eh, o mucho más expresivo que, lo que uno puede ver en el Renacimiento. ¿Ah? Va el barroco a ser un periodo de exacerbaciones, ¿no? De sentimientos exagerados, ¿cierto? Las obras se representan en una fuerte teatralidad denominada por el claroscuro, ¿no? Para captar la atención del público, ¿no? Y todo, ¿cierto?, va a girar en torno a este intento de captar la atención del público. Las iglesias que barrocas, ¿cierto?, en América, las iglesias de Perú, las iglesias de Colombia, ¿cierto?, de México y de Argentina, que es el virreinato de la Nueva de la Plata, van a ser, van a estar ricamente alajadas, ¿no?, con con los materiales, ¿cierto?, de metal, ¿cierto?, de estos virreinatos. Recordemos que la persecución principal del español es, ¿cierto?, la hambre del oro, ¿no? La, 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 el intento, ¿cierto?, por acumular riquezas. Van a encontrar en Perú y en México, sobre todo, ¿cierto?, abundante material. ¿Ah? Por otro lado, las capitanías generales como Chile, ¿cierto?, las edificaciones fueron mucho más sencillas, ¿no es cierto? Por la ausencia de este material, ¿cierto?, y porque a la corona no le va a interesar hacer grandes edificaciones. Eh, Podríamos decir entonces que este barroco o barroco americano, como se acuñó en esta parte del continente, fue el primer gran estilo artístico impuesto por Europa, ¿ah? Principalmente por España, ¿cierto?, en otras regiones de planeta. ¿Ah? Al llegar a América, conquistarla y colonizarla, trajeron consigo valores, caracteres y rasgos, ¿cierto?, de un estilo que empieza a tener fuerza y potencia en Europa, como es el barroco, y que eh, aprovecharon de dejar registro, ¿cierto?, en América. ¿Ah? Eh, Como mencionaba anteriormente, ¿cierto?, se manifiesta el barroco principalmente en la arquitectura, pero también lo va a hacer, ¿cierto?, en la pintura, ¿ah?, y en la escultura. Eh, Siempre con esta idea de, eh, de la fe católica y de promulgar, ¿cierto?, y propagar la fe católica en todas las partes del continente. ¿No? Según entonces, a modo de síntesis, eh, elementos eurocentristas con tradiciones nativas. Por ejemplo, las vírgenes que nosotros vemos en toda América con distintas características. Tenemos por un lado, ¿cierto?, vírgenes en México y en Perú, como la Virgen de Guadalupe, ¿cierto?, acá en esta representación que une precisamente estos dos elementos a los cuales hacía mención. ¿Ah? Por un lado, la imagen central entronizada de la Virgen de las Estrellas, en este caso la Virgen de Guadalupe, ¿cierto? Pero también elementos propios de la cultura eh, eh, del Reino de México nativa, ¿ah? Que son todos los elementos indígenas. Entonces podemos ver, incluso en los rasgos de la Virgen, rasgos no europeos, rasgos más bien indígenas, ¿cierto? Y los dos personajes, ¿cierto?, que están abajo de esta
esta representación de la Virgen Estrellada son aborígenes, ¿no? Este mestizaje, este barroco americano, va a ser entonces un común denominador en toda la América morena, en toda la América latina. Entonces, la cultura colonial no va a ser un solo trasplante autoimpuesto, sino que también, ¿cierto?, una fusión de cosas europeas y cosas eh, indígenas. En esta fusión de ambas cosas surge el mestizaje, ¿no? El mestizo, ¿no? Eh, y podemos, entonces, estableciendo esta relación, esta fusión sincrética entre lo español y lo indígena, eh, entender que el arte está vinculado, ¿cierto?, con fuerzas germinadoras que querían brotar de un modo de expresión específico, tan singular, tan único, que cualquier intento de comparación con otro tipo de arte resulta inválido, ¿no? No va a ser nunca el mismo arte, ¿cierto? Europeo, y tampoco va a ser el arte nativo, porque principalmente entendemos, ¿cierto?, que las grandes culturas y los grandes imperios antes de la llegada de los españoles, ¿cierto?, los mayas, ¿cierto?, los incas, ¿cierto?, la cultura de los grandes imperios prácticamente fueron cercenadas por la espada, ¿ah?, y por la Biblia. Sin embargo, nunca perecieron estos elementos indígenas del todo, ¿cierto? Y se va a evidenciar en el arte, ¿cierto?, en todo el arte colonial. ¿Ah? Lo cierto es que desde la conquista, ¿cierto?, desde el viaje a América al continente, vinieron, ¿cierto?, a América pintores, escultores, arquitectos de España, Portugal, Francia, Italia y Flandes, ¿no?, que practicaron y enseñaron sus respectivos oficios, pintura, ¿cierto?, talla, etc., ¿no? Eh, entonces se crearon en estos grandes centros de capitanía, de virreinatos, ¿cierto? Como Lima, ¿cierto? México eh, y Nueva Granada, grandes centros de enseñanza de arte. Decía, talleres, ¿cierto? Que fabricaban tallas, escuelas pictóricas que se desarrollaron a un gran nivel, ¿no? Como la pintura quiteña en Perú, ¿cierto? Y la escuela quiteña en Ecuador. Esos fueron los grandes, por lo menos los grandes centros artísticos de, de Sudamérica, ¿no? Recordando lo que hacía mención anteriormente, la Capitanía General del Reino de Chile, de difícil acceso, no estuvo exenta de esta invasión, ¿cierto?, de representaciones de carácter religioso. Por un lado, la escultura de bulto, que era la más tradicional, eh, con motivos únicamente religiosos, y algunas pinturas, ¿cierto?, de las escuelas antes mencionadas, de la escuela quiteña y la escuela cusqueña, ¿no? Como esta imagen que estoy mostrando, que es una pintura de Miguel de Santiago, que es una pintura quiteña del siglo XVII, ¿ah?, que fue muy importante y fue muy influyente en el desarrollo de las escuelas artísticas en todas partes del continente. ¿Mm? Recordamos que estas obras llegaron, ¿cierto?, a lomo de caballo y de mula, ¿cierto?, que era el transporte de la época. Entonces, deben ustedes entender la dificultad de traer estas pinturas desde Lima hacia Chile. Eh, ¿Cierto? Eh, para entender la influencia, ¿cierto?, de la imagen,
la iconografía del barroco, de lo que denominamos barroco americano, ¿cierto? Ahí podemos establecer muchas influencias. La primera y principal son las pinturas de los artistas barrocos y manieristas. Particularmente influyente fue la imaginería del Greco, ¿ah? Este pintor, ¿cierto?, nacionalizado español, que es barroco manierista, que dotó a sus personajes pintados de una expresión absolutamente singular, expresiva. ¿Eh? Por otro lado, el artista Juan de Juanes, ¿cierto?, va a contribuir y va a influenciar con sus imágenes religiosas prácticamente a toda la pintura colonial. O sea, importante entender que la iglesia, ¿cierto?, es imprescindible, ¿eh? Ya sea en un lugar aislado o en una ciudad. ¿Ah? En la iglesia entonces se les conferían un carácter especial, tanto las pinturas como los objetos. Entonces todo el arte va a estar relacionado, ¿cierto?, con la iglesia como institución, ¿cierto?, como poder, ¿no? Entonces, además, ¿cierto?, de la pintura del Greco y de Juan de Juanes, consideramos que el barroco americano tiene relación con la pintura, ¿cierto?, flamenca, ¿no? Flamenca es, Flandes es Bélgica y Holanda, ¿no? Como lo vamos a ver en las próximas imágenes. Por un lado, hacía mención a la pintura del Greco, este pintor que estiliza las figuras, ¿ah? Y cambia las proporciones reales por los cuerpos en búsqueda de la expresividad, ¿cierto? Y Juan de Juanes, que es un pintor esencialmente de escenas religiosas, que va a influir notablemente en la escuela pictórica de todo el barroco americano. Quizás la principal contribución del arte de la colonia, es la invitación a participar del arte de la comunidad, que se integró al arte, que se integró, el arte se integró a la comunidad y la comunidad se integra al arte, formando un único y un total. ¿Ah? El arte se entrecruza entonces con el barroco, ¿ah?, y su ímpetu expresivo, y se dejó sentir con una gran fuerza en toda la América colonial. ¿Mm? A pesar de que Chile es un país de difícil acceso, ¿cierto? Y una capitanía general de difícil acceso, sí es interesante entender que también llegaron pinturas de gran valor. ¿Ah? Eh, desde la escuela quiteña llega a Chile una extraordinaria eh, serie de pinturas que relatan la vida de San Francisco, ¿no? La vida de San Francisco. Estas pinturas eh, fueron encargadas al taller de Basilio Santa Cruz y Juan Azapa Inca, dos mestizos, ¿no? Mestizos que tenían a cargo la realización, que tuvieron a cargo la realización de estas pinturas, ¿no? Cruzaron entonces a lomo de mula a Chile, a Santiago, y se establecieron en la orden franciscana, ¿no?, que actualmente todavía están en la iglesia de San Francisco en Santiago, conservada de muy buena forma, ¿no? Entonces, podemos ver en esta extraordinaria serie de la vida de San Francisco cosas muy particulares. ¿Ah? Eh, 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 Combinan una tradición europea en la representación muy similar al estilo flamenco, con la presencia de objetos que son típicamente americanos. ¿Ah? Ají, ¿cierto? Materias primas alimenticias que son netamente americanos. ¿Ah? Esta serie fue ejecutada, ¿cierto?, en un periodo bastante extenso de tiempo, ¿cierto? Corresponde un encargo que se le hace a Juana Zapainga, ¿cierto?, y a Basilio Santa Cruz, y van a parar entonces a la orden franciscana, ¿no?
eh, el artista, ¿cierto?, presta especial atención al color, ¿no? Al color más que a la perspectiva, ¿cierto?, y al espacio real de la figura, ¿no? Eh, Va a ejecutar la perspectiva, ¿cierto?, y va a utilizar medallones, ¿cierto?, que son ricamente pintados, ¿cierto?, y muy bien descritos, ¿cierto?, con la escena, ¿cierto?, que está aconteciendo. Recordemos que la población de la América, ¿cierto?, es prácticamente o en su 80% analfabeta. Entonces, la pintura, por un lado, tenía que ser absolutamente coherente con el texto y el texto explicar la pintura, ¿no? Hay una asociación eh, ineludible entre estas dos cosas, ¿no? Eh, Va a variar entonces el pintor de acuerdo a sus necesidades, el porte de los personajes, ¿no? El porte de los personajes no necesariamente es el porte real, pero el pintor va a conseguir, eh, ¿cierto?, a través de estrategias como el punto de fuga único, ¿cierto?, que se ve acá en la mesa, ¿cierto?, y la luminosidad y la centralización de los personajes, que el espectador vea, ¿cierto?, en un punto central a San Francisco, repartiendo pan, ¿no? La línea, entonces, va a ser importante, ¿no? La línea va a delimitar el color, que es utilizado de manera simbólica, ¿cierto? Eh, y el pintor se va a preocupar de hasta los más mínimos detalles, ¿cierto? De, en la, Se va a esmerar en la representación de objetos, ¿no?, más que, ¿cierto?, rasgos realistas de la figura, ¿no? Hay una asociación directa, como decía yo anteriormente, entre la pintura barroca colonial y la pintura flamenca, como lo podemos ver en esta imagen, que es bastante similar, ¿cierto? El color está prácticamente atrapado por la línea determina todo el color, ¿ya? Y la rigurosidad con que los pintores flamencos pintan los objetos es radicalmente distinta a la dedicación que le ponen, ¿cierto?, a los rasgos reales de cada una de las personas, ¿sí? Hay una desproporción. La cara, ¿cierto?, no tiene relación con las manos, ¿cierto? Hay deformaciones, etcétera. Hay una preocupación excesiva por el color, ¿cierto?, y por, por copiar fielmente los objetos, no así relación de la figura. Esto es un común denominador entre el barroco americano y la pintura flamenca. Nuevamente vemos en la escena la utilización del pintor, ¿cierto? La realización del escrito de la escena a través del medallón pintado, ¿cierto? El juego entre la luz y la sombra propio del barroco, que es la teatralidad, ¿cierto? El uso de las perspectivas, ¿cierto?, hacia un punto de fuga único, ¿cierto? Y la, digamos, la representación, ¿cierto?, de las imágenes de los cuerpos de acuerdo al interés que le quiere dar el pintor a los personajes, ¿no? Esas son básicamente las características. También hay que señalar como influencia importante lo que denominamos el arte bizantino, ¿no?, que fue, digamos, un gran periodo en la historia del arte en donde los artistas bizantinos muestran en la parte principal a los personajes importantes de un porte mayor al resto, ¿cierto?, de los personajes de la escena, ¿ah? Entonces, cuando un pintor colonial pinta una escena, ¿cierto?, con un personaje sagrado, eh, la ordenación de los espacios queda compuesta por una rigurosa simetría, ¿cierto? El personaje principal al
al centro y los otros personajes secundarios de menor porte a un costado, ¿no? Al igual que los artistas bizantinos, por eso hago la comparación con la pintura, con la pintura bizantina, ¿no? Cristo yaciente en el centro de la composición, ¿cierto? De un formato mayor al resto de los personajes, ¿cierto? Lo que da cuenta de que el artista ocupa el cuerpo o la figura del cuerpo a su antojo y el resto de los personajes secundarios de un porte mayor. El color también utilizado de manera simbólica. Acá, ¿cierto? En esta extraordinaria pintura anónima del Cristo de Mayo, vemos también cómo el pintor eh, ocupa la luz como elemento esencial del cuadro. Eh, todo está ¿cierto? Influenciado por la luz. El cuerpo de Cristo, que ocupa gran parte de la composición, está tratado por la luz, elemento absolutamente barroco. ¿Ah? Hay, una, hay una teatralidad en la, hay una teatralidad en la escena, ¿cierto? Elemento propio del barroco, y hay una intensificación de la expresión, elemento también propio del barroco. En este intento de la Iglesia, ¿ah? Por la doctrina, ¿no? Por impactar por medio de la fe, por congregar, ¿cierto? A través de la fe, ¿cierto? Se desarrolla entonces la pintura y la escultura barroca en Chile, ¿no? Fue entonces, ¿cierto? La escultura de la policromía, ¿no? La talla en madera, eh, un, una forma, ¿cierto?, de expresión única también del barroco, que va a mezclar, que no se va a limitar solamente a la volumetría, sino que también va a ser combinada con la pintura, ¿cierto?, con el color, para lograr más impacto a las fieles, ¿no? Proyectando entonces una, proyectando, haciendo una relación, ¿cierto?, psicológica con el espectador, ¿no? O proyectando, ¿cierto?, un impacto al espectador. Acá me llama mucho más la atención, ¿cierto?, el color, ¿no? En la escultura que una escultura hecha solamente de madera, ¿no? Entonces, la escultura, al igual que la pintura, va a ser esencialmente una manifestación de culto, ¿no? O está orientada a motivos de culto. Pero lo que va a cambiar es el porte y las dimensiones de acuerdo a las necesidades. Por un lado, ¿cierto? Tenemos esculturas y tallas de grandes dimensiones para espacios mayores, ¿no? Iglesias, pero también se desarrolla la talla para cultos privados, capillas que eran eh, más pequeñas y que pertenecían a familias, ¿cierto? También fueron provistas de estas tallas, ¿no? Nuevamente, la utilización de la expresión, ¿cierto?, de este Cristo yaciente, usted lo ve chorreado en sangre, elemento muy propio del barroco. ¿Ya? Generar, ¿cierto?, un impacto, ¿ah?, al espectador a través ¿ah?, de esta ¿cierto?, de este recurso de la talla pintada, ¿no? La policromía. ¿Ah? Es primero madera, después pintura la cera, ¿cierto? Para provocar un doble efecto.
la mención que hacía anteriormente. Generalmente estos fanales, ¿cierto? Estas pequeñas tallas estaban en, en las, digamos, en los lugares de culto de las familias generalmente más importantes, ¿no? Entonces vemos nuevamente la utilización del color en toda la talla que se une a la madera. ¿Ah? Esta, esta talla exige, ¿cierto? Un proceso bastante complejo. ¿Ah? Varias personas van interviniendo en un paso a paso, ¿no? ¿Ah? La talla policromada, primero está el tallador, ¿ah? Después está el encarador, que es, digamos, el artista que va a pintar la imagen a través de una serie de procesos técnicos, y después está el broslador, ¿no? Que es el, el que va a vestir al santo, ¿no? Que va a vestir al santo ricamente, generalmente ricamente vestido, vistiéndolo con telas, trapos, etcétera, ¿no? Que van a ser finalmente el vestido y el último paso, su atuendo, eh, que va a representar la dignidad y la santidad del personaje, ¿no? El color, ¿cierto? En la, en la América barroca, y en el Chile mestizo, ¿cierto? Va a ser un elemento absolutamente fundamental y simbólico. No necesariamente va a tener relación con el color real, sino que va a estar a disposición del artista para exacerbar los sentimientos, ¿no? Pero ah, Chile um, a partir de 1700, ¿cierto? Cambia, ¿cierto? Su orientación política, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pasa a ser uh, un, un reino, ¿cierto? Una capitanía general muy básica, ¿no? Uh, que va a estar habitada por españoles, ¿cierto? En ranchos y haciendas o chacras, ¿cierto? Y se van a empezar a fundar ciudades, ¿no? Es así como el Manso de Velasco va a fundar prácticamente toda la zona central, ¿ah? Y el norte. Curicó, Talca, Copiapó, Melipilla, Rancagua, Santiago, ¿no? Uh, es el siglo de las luces, ¿no? El siglo de las luces y el siglo de la razón, ¿no? eh, que va a adherir al progreso, ¿no? A la evolución y al progreso indefinido, ¿no? Eh, es cierto que en España esta idea, esta concepción, ¿ah? Del siglo de las luces no afectó tanto a España porque de alguna manera España siempre supo comulgar, ¿cierto?, con estas dos cosas, con su tradición extraordinaria y con la idea del progreso, ¿no? Pero la pintura, ¿cierto? Y los medios de representación no van a quedar aislados de estos progresos, ¿no? Y de esta evolución, ¿no? Y va a derivar, ¿cierto? La imagen desde la imagen religiosa, ¿cierto? Hacia formas nuevas de representación, ¿cierto? Que tienen que ver particularmente con el retrato. Síntoma de, de individualismo, ¿no?
El artista entonces va a empezar a dar cuenta de esta nueva visión, ¿no? Va a empezar a representar a personajes importantes, ¿cierto? Y su entorno, ¿no? Se va a fijar en costumbres, modas, ceremonias, hábitos propios del siglo, ¿no? Eh, y es así como a principios del siglo XVIII, la, eh, la pintura y la imaginería van perdiendo su razón, ¿cierto? Porque, porque va a centrarse en la propuesta de anhelos y inquietudes de la época, ¿no? Y es así como las representaciones, ¿cierto?, del arte religioso van a quedar postergadas o relegadas a conventos y a iglesias, ¿cierto? Y el arte se va a desarrollar, ¿cierto? Fuera de estos lugares, ¿no? Y la influencia, por supuesto, de los modelos europeos o europeizantes y particularmente francesas van a tener un rol prioritario, ¿cierto? Surge entonces, surge entonces la figura de un artista muy importante para la historia del arte chileno que se llama José Gil de Castro. Gil de Castro, ¿ah? Es un mulato, ¿no? Un mulato, ¿cierto? Es mezcla de criollo con negro, ¿no? Que es geógrafo y va a dedicarse al arte de la pintura y del retrato. ¿Ah? En esta obra, que marca una especie de transición entre la pintura barroca colonial y ¿cierto? La pintura republicana, vemos la representación de la Virgen de la Merced. Por un lado, sostiene una cadena que es símbolo de, de liberación de la esclavitud, ¿no? Rodeada por San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato. Entonces, está lleno de simbología la pintura, ¿no? Y de hechos, ¿cierto? Que son narrados también, ¿cierto? Con el mismo sistema del medallón, que es el texto que explica el acontecimiento, ¿no? Va a ser entonces Mulato Gil una especie de pintor de la transición entre el barroco, ¿no? El barroco americano, el barroco mestizo, ¿cierto? Y, eh, y nuevas formas, ¿cierto?, de búsqueda pictórica que tienen relación con el individualismo, ¿no? Va a vivir entonces Gil de Castro quizás los mayores años de efervescencia política uh, y acontecimientos que tienen que ver con la emancipación, ¿no? La, ¿cierto? Libertad de los países, ¿cierto? Y la constitución de los países eh, como tal, ¿no? Independientes de España. Va a vivir todo este proceso de independencia, ¿no? Y va a retratar Gil de Castro a los principales líderes de la independencia. Entonces, estamos hablando de un pintor, ¿cierto? O de documentos que son fundamentales para la historia de nuestra nación, ¿no? A través de la pintura de Gil de Castro podemos entender, ¿cierto?, estos acontecimientos, ¿cierto? Entender, ¿cierto?, a los personajes y entender también cómo da un vuelco la historia del arte en Chile, ¿eh?, a través de la pintura, ¿no? Va a retratar a O'Higgins, a San Martín, a Simón Bolívar, ¿eh?, a la madre de O'Higgins y a los principales líderes de la época, ¿no? Constituyendo su obra una especie de único registro visual de la gesta emancipadora. En Chile tenemos varias pinturas de Gil de Castro, ¿no? Que van desde la transición que mencionaba anteriormente, porque, por ejemplo, en este retrato que vemos de Francisco Izquierdo y Jaraquemada, vemos a una joven de Alcurnia, ¿no? ¿Ah? Vemos como el pintor
le presta especial atención y especial énfasis, ¿cierto?, a los objetos, ¿cierto?, joyas, ¿cierto?, vestidos, pliegues, ¿cierto?, el abanico de Carey, ¿cierto?, y también al título nobiliario, ¿cierto?, al título nobiliario de la familia, ¿no? Todo esto acompañado, ¿cierto?, con un texto, ¿no? Eh, la familia, la familia Izquierdo Jaraquemada, obviamente, obedece a la corona, ¿ah? Fervientes defensores del poder monárquico de la monarquía española en Chile. Entonces, es interesante ver, ¿cierto?, cómo evoluciona la pintura de él, ¿cierto?, desde los retratos que tienen que ver, ¿cierto?, con criollos. Criollos son chilenos descendientes de españoles, pero que adhieren a la corona, hasta los personajes más importantes de la independencia de Chile, ¿no? Va a pintar a Gil de Castro, también a la madre del prócer de la patria, a, eh, a Isabel Riquelme Mesa, ¿no? Eh, madre del director supremo de la Nación. ¿Eh? Va a prestar una principal atención, como decía Gil de Castro, a la, digamos, al ropaje de Isabel, ¿no? Y a los rasgos más característicos de su fisonomía, ¿no? Se trata, ¿cierto?, de uno de los primeros retratos, ¿cierto?, ciudadanos hechos después de la independencia, ¿no? Sentada en un sillón de junquillo, eh, ocupa prácticamente todo el primer plano, ¿cierto?, de la pintura. Un vestido azul, que puede ser de terciopelo, ¿cierto?, eh, y cuellos y mangas de la época, ¿no? Hay un intento del pintor de, de fijación de la mirada a través del personaje que está mirando al espectador como recurso pictórico, lograr, ¿cierto?, una mayor potencia y una subjetividad en la pintura, ¿no? José de San Martín, prócer de la independencia de las Américas, ¿cierto? Esta pintura actualmente está en la Municipalidad de La Serena. Entonces muestra a San Martín. Bueno, San Martín tiene una enfermedad que es la gota, ¿cierto? Eh, sosteniéndose, ¿cierto?, el corazón, ¿no? Eh, y por otro lado, una reseña eh, que tiene un lazo con los colores patrios, ¿no? Intenta entonces, a través de la pintura, generar un ambiente, ¿cierto? Generar una atmósfera pictórica se centra principalmente en la materialidad de los objetos, ¿no? En los brillos, ¿ah? En la, digamos, en los detalles, ¿cierto? Por sobre la rigurosidad de la representación de la cara, ¿no? ¿Ah? Parece que el pintor está más interesado en resaltar ciertos aspectos físicos característicos del retratado, ¿no? La pintura de Bernardo O'Higgins, ya como director supremo de la nación, ¿cierto? En medio de un paisaje, ¿cierto? Vemos la bandera actual flameando atrás, ¿cierto? La banda, ¿no? Y el personaje, por supuesto, que ocupa toda toda la atención y toda la parte central del cuadro. La línea, ¿cierto? Al igual que el ideal neoclásico, la línea, ¿cierto? Eh,
va a ser el armazón del cuadro. Parece ser cierto que el color está por añadidura, ¿no? Eh, pero imprime el mulato Gil, ¿cierto? Un sello o su sello personal. ¿Ah? Va a ser O'Higgins, entonces, el primer oficial chileno retratado por Fidel de Castro, ¿cierto? Y después va a ser, ¿cierto?, retratado una y otra vez por el mismo pintor, ¿no? El cuadro, ¿cierto? Y acá está la imagen más nítida, siempre está acompañada, ¿cierto?, por la palabra. Y el pintor establece de manera rígida la composición a través de dos diagonales en donde se insertan estos personajes, ¿no? Divide el cuadro en dos partes y propone, ¿cierto?, un orden visual, ¿no? La obra, en síntesis, la obra de José Gil de Castro constituye un aporte ineludible a la historia del arte y podríamos hablar, ¿cierto?, del inicio, ¿cierto?, de la historia del arte en el Chile independiente, ¿no? Sin duda, un aporte fundamental a nuestra trayectoria del arte, ¿cierto? Ya, digamos, a la documentación de Chile como incipiente nación, eh, va a ser el aporte de los denominados artistas viajeros, ¿no? Artistas viajeros. ¿Cierto? Artistas procedentes de distintas partes, de Alemania, de Francia, de Inglaterra principalmente, de Italia, que van a venir a Chile, ¿no? Van a venir a Chile y en general al continente americano, ¿cierto? En el contexto del romanticismo, ¿no? Del periodo que se conoce como romanticismo. ¿Y qué es el romanticismo? Es el periodo, ¿cierto?, que va, ¿cierto?, se va a dar como reacción, ¿cierto?, al orden del neoclásico y que va a desarrollarse en Europa, en toda Europa, eh, de distintas maneras, ¿no? Con distintas matices y diferencias. El desarrollo del romanticismo en Alemania, ¿cierto?, es distinto al de Francia, es distinto al de Inglaterra, es distinto al de España. Pero tienen un denominador común, ¿cierto?, que es, ¿cierto?, la relación del hombre con la naturaleza, el espíritu romántico, o la pequeñez del hombre en relación a la naturaleza, ¿cierto?, el gusto por lo desconocido, ¿no?, lo exótico, y el prevalecimiento de la emoción sobre la racionalización. Entonces, en este contexto se da
la llegada de artistas como Juan Mauricio Rugiendas, ¿no? Juan Mauricio Rugiendas, Jean Maurice Rugiendas, que es un pintor alemán, de origen bávaro, ¿cierto? Que va a viajar hacia el continente americano, conociendo prácticamente todos los países, ¿no? Todos los países. En este espíritu romántico de encontrarse, ¿cierto? Con nuevas, con nuevos territorios, ¿no? Con nuevas personas, con lo desconocido, va a llegar Rugiendas a Chile, ¿no? Es un pintor de corte académico, que tiene una formación, ¿cierto? Por medio de su padre, ¿cierto? Que es director de una academia de artes en Múnich, ¿cierto? Que le va a enseñar las primeras materias en relación al arte, ¿no? Uh, y se va a embarcar entonces hacia América del Sur. Se, 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 se abre un llamado, ¿cierto? Se abre una expedición científica del varón en Alemania, ¿cierto? Que requiere un dibujante. Rugiendas acepta, un dibujante, perdón, de naturalezas en América del Sur. Rugiendas acepta y se embarca rumbo a América del Sur. Entonces, va a estar Rugiendas uh, en los principales países de América, ¿no? En Brasil, en Haití, en México, en Chile, en Paraguay, en Perú, en Bolivia y en Argentina. Va a ser residencias cortas, siempre en este ánimo de conocer permanentemente nuevos territorios, ¿ah? Ah, permanencias de entre 1 y 2 a 3 años, ¿cierto? En distintas partes, pero resulta que en Chile se va a quedar, ¿cierto? Por el espacio de 8 años. Va a estar en Chile más que en ninguna otra parte de América. ¿Por qué? Porque la primera ¿cierto? Interpretación que podríamos decir es que, ¿cierto? Le gustó mucho Chile. Y es cierto, ¿cierto? Le gustó mucho Chile. Eh, pero también es cierto que en Chile encontró condiciones inmejorables para realizar su trabajo de pintura, ¿cierto? Y va a encajar en la sociedad chilena como anillo al dedo. En primer lugar, ¿cierto? En México fue encarcelado y desterrado al país, ¿cierto? Porque va a ser acusado de haber conspirado contra el gobierno del general Anastasio Bustamante. Entonces tuvo una primera mala experiencia. Y arriba Chile, ¿cierto? Donde encontró residencia y una fuente prolífica para su actividad pictórica hasta 1842, ¿cierto? Va a entrar a la sociedad chilena, a la élite de la sociedad chilena, en tertulias, ¿cierto? Con personajes muy importantes, como Isidora Segers, con Mercedes Marín, ¿cierto? Juan de Toro Vicuña, don Andrés Bello, el ilustre eh, eh, el ilustre pensador, abogado, científico, jurista, venezolano que tanto contribuyó a la formación de Chile como país. ¿Ah? Claudio Gay, el científico francés. ¿Ah? Y sobre todo Carmen Arriagada. Carmen Arriagada es eh, una criolla chilena que el pintor bávaro conoce en Chile. Y al parecer se enamora perdidamente, ¿eh? Perdidamente de ella, lo que hace que su estadía se prolongue por más tiempo de lo que estuvo, ¿cierto?, en otros países. Eh, Prueba de esto, ¿cierto?, es la correspondencia que mantienen una especie de amor, ¿no? Eh, de amor, eh, de amor secreto, ¿no? Una especie de amor secreto, y Rugiendas la va a dibujar eh, una y otra vez uh, por medio de pequeños apuntes, como este dibujo precioso, ¿no? Eh, en donde pinta a su amada, ¿cierto? A Carmen Arriagada, de perfil, ¿no? Eh, el
el retrato está, ¿cierto?, relacionado, ¿cierto?, con el neoclasicismo, no tanto con el romanticismo, con el neoclasicismo, es más bien por la rigurosidad del dibujo. Rugendas va a pintar eh, a los personajes principales de la época, ¿no? Y va a hacer un registro extraordinario, ¿no?, por medio de dibujos, ¿no?, pinturas, acuarelas, ¿cierto?, de toda la elite de la sociedad chilena y también de las costumbres, personajes, ¿ah?, eh, paisajes, ¿cierto?, de nuestro Chile, ¿no? A tal punto que se va a convertir, ¿ah?, en el principal artista del momento, ¿no? Y el primer artista que dio cuenta, ¿cierto?, a través de pinturas y dibujos de, de estas costumbres, de estos personajes y de nuestros paisajes. Entonces, la importancia de Rugiendas para el arte chileno es como medular, ¿no? Medular, ¿no? A través de la pintura de Rugiendas, ¿cierto?, conocemos, ¿cierto?, las costumbres, los modos de vida, ¿cierto?, los personajes, las vestimentas, ¿cierto?, la arquitectura de la época, ¿no? Gran parte de estas pinturas están en, en, el museo, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es, ¿cierto?, un dibujante prolífico, ¿no? Va a retratar, ¿cierto?, a estos personajes, ¿cierto?, comunes y corrientes, ¿cierto?, de la sociedad chilena y a grandes personajes, ¿cierto?, siempre en este ánimo de conocer, de registrar, ¿cierto?, este territorio, ¿cierto?, que tanto lo cautivó, ¿no? Retrato de Paula Aldunate de Larraín en la Hacienda Viluco. Muestra, ¿cierto?, a a la hacendada con un libro en una actitud más bien intelectual, ¿ah?, eh, en medio de un paisaje, pero es un paisaje también inquietante, ¿eh? No es un paisaje móvil, sino que es un paisaje, ¿cierto?, que parece, ¿cierto?, estar como, como siempre cambiando, ¿no? Algo muy propio, ¿cierto?, de la pintura del romanticismo, la cual adscribe, ¿no? Su marido, ¿cierto? Retrato de don Santiago Larraín en su hacienda de Viluco, ¿cierto?, que también, obra que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Esta relación, como decía anteriormente, eh, del hombre, ¿cierto? Y esta naturaleza cambiante va a ser, ¿cierto?, un sello distintivo, ¿ah?, del, del romanticismo, ¿no? ¿Qué lo va a diferenciar, ¿cierto?, con el neoclásico, su movimiento anterior, ¿no? El Guaso y la Lavandera, nuestra obra icónica, ¿no? Quizás la pintura más icónica, ¿cierto?, de nuestro país, que nos muestra, ¿cierto?, una especie de coqueteo, ¿cierto?, un conversatorio entre el Guaso, la figura arquetípica, ¿no?,
de nuestra idiosincrasia, de nuestro país, ¿cierto? Ir a la bandera que está lavando en el río, ¿cierto? Entonces, a través de la pintura de Ruggeri, y esto es extraordinario, ¿no? Podemos, ¿cierto?, también comprender y conocer la historia, ¿no? Los aperos, ¿cierto? La vestimenta del guaso a través de esta manta o poncho rojo, el bonete, ¿cierto? Las espuelas, ¿no? Eh, la geografía de un lugar determinado, ¿cierto? Los personajes secundarios que están, ¿cierto? Rodeados por una naturaleza que siempre va a ser importante. En este concepto que hacía mención, ¿cierto? La grandiosidad de la naturaleza versus el hombre, ¿cierto? Lo vamos a ver reflejado en toda la obra de Roger. Acontecimientos históricos como la llegada del presidente de la Pampilla, ¿ah? El presidente Balmaceda a la Pampilla, ¿cierto? Que es retratada en esta obra de Rugenta. Hay un movimiento, ¿no?, propio, ¿cierto?, también de la época romántica, ¿no? Eh, los caballos, ¿cierto?, no están activos en todo momento. Está el paisaje como protagonista, ¿no? Ah, y también, ¿cierto?, el emblema patrio, ¿no? Entonces, en esta sociedad chilena, Rugiendas encajó, por así decirlo, como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Por un lado, ¿cierto? Rugiendas necesita, ¿cierto?, retratar, ¿no?, eh, representar, ¿cierto?, estas fechas, estas costumbres, estos personajes, ¿cierto?, esta geografía, y por otro lado, Chile necesita Rugiendas para que lo haga, ¿no? De alguna manera, hay una eh, digamos, una directa dependencia de ambas partes, ¿no? Rodeo de guasos maulinos en los llanos de la Mariposa. ¿Ah? Miren qué espectacular la pintura, ¿cierto? Están los guasos conversando en este paisaje como precordillerano, ¿no? El paisaje, ¿cierto?, de un paso de la cordillera, en donde se demuestra también esta manifestación romántica, ¿no? Esta pequeñez del hombre en relación a la naturaleza. El rapto de Trinidad Salcedo, el rapto de Trinidad Salcedo. ¡Ay, qué extraordinaria la pintura! No solamente por la soltura, ¿cierto?, del color, ¿cierto?, y del pincel, sino que también, ¿cierto?, por el dramatismo de la imagen, ¿cierto? Como decía anteriormente, el romanticismo como periodo, ¿cierto?, se desarrolla de forma distinta en varios lados, particularmente en Francia, Delacroix, el pintor Delacroix, y Géricault, ¿cierto?, eh, ¿cierto?, a explorar el lado misterioso, lo que se denomina exotismo orientalismo, ¿cierto? Eh, Culturas, ¿cierto?, por descubrir. ¿No? Ah, indudablemente,
Rugiendas está influenciado por el espíritu, ¿no? Por el espíritu de los desconocidos, ¿cierto? Y va a retratar, ¿cierto? Por medio de esta pintura, de el rapto de Trinidad Salcedo, ¿cierto? Va a explotar, ¿cierto? Esta, este recurso, ¿no? De lo desconocido, ¿no? Y del sensualismo. Dos cosas que van de la mano. El sensualismo, ¿cierto? Que está relacionado con la representación de la mujer, generalmente desnuda, ¿cierto? Y, ¿cierto? Lo extraño, ¿no? Lo desconocido. Otra versión del rapto de Trinidad Salcedo, ¿cierto? Entonces, narra, ¿cierto?, el rapto a través de estas escaramuzas de araucanos, el rapto de criollas españoles, por un lado, ¿cierto? Y también la respuesta, ¿cierto?, de los españoles, ¿cierto?, con el rapto de indígenas, ¿no? En esta especie de guerra eterna, ¿no? que libraron ambos bandos. Nuevamente el retrato de Carmen Arriagada, esta vez óleo sobre tela, ¿cierto? Está representada Carmen Arriagada a la manera, ¿cierto?, de una pintura, ¿cierto?, neoclásica, más que romántica, ¿cierto? La luz es como factor protagónico, modela la cara de Carmen Arriagada, ¿no?, de una manera extraordinaria. O sea, Lugienda va a ser un pintor, dibujante, acuarelista, etcétera, extremadamente prolífico en Chile, ¿cierto? Y en toda América. ¿Ya? Hasta, ¿sí? ¿Perdón? Tiene que entrar por la calle. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Alguna opinión? Eh, tan, ¿cierto?, extraordinario, ¿cierto?, es el aporte que hace Rugiendas, ¿cierto?, que son para nosotros documentos ineludibles y únicos, ¿cierto?, para entender al Chile republicano de esa época, ¿no? Siendo un pintor extranjero, retrató a Chile, ¿cierto?, entero, en todas sus dimensiones, ¿cierto?, Eh, dejando un legado para siempre, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. No, a lo ¿Cómo te mejor es llamas? de Carolina. ¿Cómo te llamas? Hola, Carolina. Cuéntame, Carolina. a lo Sí. mejor es una obviedad, pero cuentas que Rugiendas llegó de Europa con formación académica, entonces me imagino, porque se ve una diferencia enorme entre la técnica de él y los pintores americanos y chilenos de los Claro, ejemplos que hemos visto claro, antes. correcto. Entonces me Sí, imagino que no había ningún pintor americano o chileno, más específicamente con formación académica antes de la influencia de Rugiendas. O sí, exactamente. Tú lo has dicho, ¿cierto? Es un pintor académico, Rugiendas, y no hay, obviamente, un aprendizaje de arte en Chile, ni alguien que imparta ningún tipo de instrucción. Entonces, por eso dije, ¿cierto?, que ambas partes se necesitan mutuamente, ¿cierto? Por un lado, Rugiendas necesita, ¿cierto? Necesita representar, ¿cierto? A los personajes de Chile, el paisaje de Chile, las costumbres de Chile, en esta digamos, idea romántica de conocer y representar cosas nuevas, porque imagínate también lo que es para un europeo venir a Chile. Tú también puedes entender un poco eso, ¿no es cierto? En un terreno que no se ha hecho nada, ¿cierto? claro. Y por otro lado,
Y por otro lado, ¿cierto? Chile necesita Urgenda, porque ven, ¿cierto? A un pintor diestro, ¿cierto? Con conocimientos y con pergaminos, ¿cierto? Que va, ¿cierto? A contribuir notablemente, ¿cierto? Digamos, a la conformación de una especie de identidad nacional, ¿cierto? Y registrar todo esto. ¿Ah? No existía, es muy buena tu pregunta, es muy buena tu pregunta, ¿cierto? Imagínate que hablamos del Gil de Castro y lo que se hizo con Gil de Castro, ¿cierto? Se importó Gil de Castro, ¿no? Un pintor peruano, ¿cierto? Mulato, ¿cierto? Que estuvo al servicio de Higgins, porque esencialmente acá no habían artistas. Esa es un poco la respuesta, ¿cierto? Pero mira qué interesante en este ánimo, ¿cierto? De los artistas que, que vienen a Chile en este ánimo por lo desconocido, se ubica entonces María Graham. María Graham, ¿cierto? Es una escritora inglesa muy importante en el mundo entero que estuvo en Chile por un periodo corto de tiempo, pero significativo. María Graham va a ser, ¿cierto? Una escritora y viajera que va a estar en Chile por el periodo de un año, pero va a ser suficiente para, eh, para representar, para hablar, para registrar la zona central de Chile. ¿Eh? La zona central de Chile, ¿cierto? A través de diarios, publicaciones, etcétera, de corte histórico, a través de las cuales se insertó en el contexto intelectual, ¿no? Es una dama de alcurnia, ¿no? Muy importante, es hija, ¿cierto?, de un vicealmirante. Voy a tratar de resumir, que acompaña a su marido en un viaje que acompaña a su papá a un viaje a India y conoce a su marido, que es Thomas Graham, ¿no? ¿Cierto? Contrae matrimonio, ¿cierto? Y en un viaje hacia América del Sur a través del Cabo de Hornos, porque recordemos que el tránsito de Europa, ¿cierto? Hacia América era por el Cabo de Hornos, ¿no? Por el Cabo, no era por Centroamérica, ni mucho menos, ¿cierto? Fallece, ¿cierto? Y se queda María Graham, fallece, ¿cierto? Entierran, ¿cierto? A su marido en Valparaíso, ¿cierto? Hace escala en Valparaíso y decide quedarse. ¿Ah? También atraída por este territorio geográfico. Viaja, ¿cierto? A Concón, Quillota, ¿cierto? Colina, ¿cierto? San Francisco del Monte, ¿cierto? Y se dedica a observar la gente, los paisajes, las vestimentas, las costumbres, ¿cierto? Estableciendo también amistad, ¿cierto? Con O'Higgins, ¿cierto? Con Lord Cochrane, ¿cierto? Con quien después se embarca rumbo a Brasil. Entonces, digamos, es una intelectual que está, ¿cierto?, de lleno, ¿cierto?, en lo que denominamos romanticismo, ¿cierto? Después vuelve a casarse por segundas nupcias, ¿cierto? Y termina y hace su obra prácticamente en Inglaterra. Lo más importante de esta autora, ¿cierto?, es lo que deja, ¿no? Porque tiene una formación, junto con ser escritora, ¿cierto?, tiene una formación de artista. Él estudia grabado y estudia pintura, ¿cierto?, en Londres, y va a retratar lo que se denomina zona central de Chile, ¿no? Va a acompañar, ¿cierto?, todo este registro, estos viajes que hizo, ¿cierto?, acompañados por dibujos, ¿no? Eh, eh, por supuesto, ejecutados a la estética romántica, europea, ¿no? Son ciertos lugares que nosotros, bueno, conocemos bien, en este caso, cierto, la Cuarta Esperal, cierto, que es un grabado de María Graham, que nos habla, cierto, de la gran dibujante, ¿no? Eh, Estos libros se editaron, ¿cierto?, en Europa, ¿no? En Europa, y prácticamente se trata de las primeras publicaciones de artistas europeos, de sucesos, acontecimientos, paisajes, costumbres, personajes de Chile, ¿no? ¿Mm?
la angostura de Paine, algo que, bueno, es sumamente conocido para nosotros, ¿cierto? La angostura de Paine, ¿cierto? Que encierra, ¿cierto? Digamos, las dos cordilleras, ¿no? Va a ser, ¿cierto?, representada de manera extraordinaria por María Graham en este grabado, ¿cierto? Y también la laguna de Aculeo, ¿no? En este ánimo, como decía anteriormente, del romanticismo, en el contexto de romanticismo, podemos decir, ¿cierto?, que los pintores viajeros, ¿cierto?, los pintores viajeros hicieron su aporte, o hicieron un aporte sumamente significativo. En este espíritu romántico de retratar hechos, ¿cierto? En este contexto se da la obra de Carlos Booth, Taylor, ¿cierto? Que es un inglés, ¿ah? eh, que va a retratar una y otra vez, ¿cierto? Las costas, principalmente Valparaíso y paisajes de Chile, ¿no? En un modo muy romántico, ¿no? El contraste entre lo claro y lo oscuro, ¿cierto? La relación o la pequeña relación entre hombre, ¿cierto? Y naturaleza. Resulta que, ¿cierto? Esta pintura, ¿cierto? Narra, ¿cierto?, el naufragio de, de Aretusa, ¿cierto?, la embarcación, ¿no?, que al parecer presenció Carlos Booth eh, y retrató en su taller. Entonces, vio este naufragio, ¿cierto?, que le dio haber causado gran impacto, ¿cierto?, y creó este cuadro. Entonces, es, ¿cierto?, absolutamente eh, eh, obvio casi compararlo con la pintura romántica que se desarrolla en Europa, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? La balsa de la Medusa del gran pintor romántico francés Teodoro Géricault, ¿no? Que narra, digamos, el naufragio de un barco llamado Medusa, ¿cierto? Por una negligencia, ¿no? En donde estuvieron, digamos, naufragando durante 25 días estos personajes, ¿cierto? Y que en el fondo trajo consigo una serie de temas, ¿cierto? Muy potentes, ¿no? Como el canibalismo, ¿cierto? Las disputas, todo eso. Se pinta, ¿cierto? Esta pintura en este contexto del romanticismo. Muy, ¿cierto? Similar al ánimo que guía a este pintor Carlos Booth Taylor en eh, en la representación de esto. No sé si se entiende. ¿Alguna pregunta? Ofrezco la palabra. ¿Alguien quiere opinar algo? Lo dejamos para después, ¿cierto? En este contexto de los que se denomina los pintores viajeros, todos estos artistas van a tener consigo la idea del viaje, ¿no? El gusto por las tierras lejanas, ¿cierto? Eh, eh, que van a visitar estimulados, ¿cierto? Por las lecturas de la época, ¿no? Recorrer, ¿cierto? El Mediterráneo, ¿cierto? Y también Sudamérica, ¿no? Se estima también que Carlos Wood, ¿cierto?, fue el, el primer diseñador del escudo patrio, ¿no? Otra pintura, ¿cierto?, de Carlos Wood, esencialmente pinturas relacionadas como el mar, pero es innegable, ¿no?, la influencia del artista, que tienen el artista los autores del romanticismo. En este caso, hago un parámetro, ¿cierto? Una comparación entre la pintura de Carlos Wood, ¿cierto? Y la pintura de, em, ¿cómo se llama? De William Turner, ¿no? De William Turner, ¿no? El pintor parece estar más interesado en los fenómenos atmosféricos, ¿no?, que en la representación de las cosas, ¿no? Al igual que Turner, donde el objeto aparece a un segundo plano, aparece en un segundo plano en relación a las búsquedas o el interés que el artista tiene con el color.
¿cierto? Otro aporte significativo, ¿cierto? Diría yo, mucho más que un artista, ¿cierto? Porque es un científico, lo hace Claudio Gay, ¿no? Claudio Gay, ¿cierto? Es esencialmente un científico, ¿no? Estudia medicina, farmacéutica, ¿cierto? Botánica, entomología, ¿eh? Dibujo al natural, ¿cierto? Y va a ser un científico importante, no solamente en Chile, sino que también en Francia. ¿Ah? Se va a embarcar en este ánimo romántico eh, hacia Brasil para recolectar material botánico, científico, ¿ah? Y también se va a interesar por conocer Chile, ¿no? ¿Ah? Va a ser contratado en Chile como profesor de física, química, historia, ¿cierto? Para el Colegio de Santiago, ¿cierto? Y va a hacer una serie de investigaciones extraordinarias en relación a la flora y fauna política, ¿cierto? Y costumbres de Chile. ¿Eh? A tal punto que después de sus investigaciones se le va a otorgar la ciudadanía por gracia. Va a recorrer el país desde Atacama a Chiloé, ¿cierto? Recolectando especies, dibujando, eh, 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 recolectando, ¿cierto? Sedimentos minerales, etc. Es esencialmente un científico. ¿Ah? Algo, ¿cierto? Extremadamente común en el espíritu de la época. Todos los países, ¿cierto? Emergentes o independizados van a contratar científicos, ¿cierto? De importancia para retratar, ¿cierto? Digamos, su identidad como país, ¿no? Va a conformar entonces, ¿cierto? En resumen, el cuerpo de obra, ¿cierto? Que se va a llamar la historia física y política de Chile, que es una historia completa, política, física de Chile, ¿cierto? Con ilustraciones también del mismo, que son también extraordinarias. Entonces, ¿cierto? El aporte, ¿cierto? Tanto de Rugendas como de María Graham, como de Carlos Guth, los pintores viajeros, ¿cierto? A lo que, a la historia de Chile, no solamente la historia del arte, sino que la historia de Chile es absolutamente eh, eh, fundamental, ¿no? Hablando de la pregunta anterior, ¿cierto? En el ámbito de la pintura, en el ámbito de la pintura, ¿cierto? Un aporte relevante lo hace también el pintor neoclásico romántico Raymond Monvoisin. Raymond Monvoisin, ¿cierto? Va a, eh,
a ser, por así decirlo, el primer gran impulsor del arte de la pintura en Chile. ¿Ah? Es contratado, ¿cierto?, para formar una academia por el gobierno de Chile, cosa que no se llevó a cabo por temas presupuestarios, pero va a ser el primer artista en mostrar, ¿cierto?, su obra en Chile, ¿no? En mostrar su obra en Chile, desde Europa, ¿no? Desde Europa. ¿Ah? Se va a imponer entonces como retratista de la élite santiaguina, pintando a los personajes más importantes, ¿no? Va a durar entonces 11 años en Chile, y va a establecer un taller del cual tuvo alumnos, ¿no? Y alumnos chilenos, ¿no es cierto? O sea, podríamos hablar que fue el formador de los primeros pintores chilenos. ¿Eh? Esa es la importancia, ¿cierto?, de Monbozán, no solamente como pintor, sino que como educador, ¿no? Va a retratar a personajes como Mariano Egaña, redactor de la Constitución, ¿cierto? A la manera de los personajes del neoclasicismo, ¿no? Y va a, siendo un pintor europeo, influenciarse, obviamente, por las grandes corrientes del arte en Europa, el neoclasicismo, ¿cierto? Por la influencia de Ingres, ¿cierto? Y de Goya, y por otro lado, el romanticismo de Delacroix, ¿cierto? Y de Géricault. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, obras, ¿cierto?, que están relacionadas con el orientalismo, influencia, ¿cierto?, de la pintura de Delacroix, ¿no? Acá tenemos, ¿cierto?, al pintor, ¿no?, pintado o autorretratado como un pintor neoclásico, ¿no? Eh, en donde la línea predomina por sobre el color, ¿cierto?, el dibujo riguroso, ¿no? Pero también, ¿cierto?, va a traer consigo el pintor cuadros relacionados con este espíritu, ¿cierto?, del romanticismo, ¿no? Como Ali Pachá y Balsky, ¿no? Que es esencialmente una pintura ejecutada por la influencia del pintor Delacroix, ¿no? Aquí lo vemos en pantalla. La obra se llama La muerte del Sardanópolo, donde el pintor, ¿cierto?, en este festival de carnes, ¿cierto?, muestra, ¿cierto?, exacerba varias cosas, ¿cierto? El erotismo, ¿no? La muerte, ¿cierto? Y también lo exótico, ¿no? Personajes, hombres de color, ¿cierto? Personajes árabes, ¿cierto? Siendo un pintor francés. Se va a influenciar entonces este pintor, ¿cierto?, por Delacroix, ¿no? Va a retratar a personajes de alta sociedad, ¿cierto? Siendo el retratista por excelencia de la época, ¿no? Podemos ver guiños a los maestros de la pintura europea, ¿cierto? En este caso, Milagro Mosselli de Sánchez, ¿cierto? Y con la comparación con el retrato de la princesa de Broglie, ¿cierto?, de Ingres. El retrato de su mujer, de su señora, pintado también a la manera, ¿cierto?, neoclásica, donde presta atención, ¿cierto?, al ropaje, ¿cierto? Y el dibujo, ¿cierto?, es lo más importante. El retrato del general Manuel Bulnes Prieto, es decir, a toda la idiosincrasia, a la creme de la sociedad chilena. Nuevamente, ¿cierto?, en esta escena, ¿cierto?, recrea un caupolicán eh, prisionero, ¿cierto?, y Fresia, ¿no?
y es inevitable también la comparación con Delacroix y la muerte del Sardanapalo, ¿cierto? El exotismo debió haber sido un tema muy interesante para retratar, ¿cierto? Araucanos, ¿cierto? En un contexto de sensualidad, ¿cierto? Y de extremo de falta de razón, ¿sí? El retrato, ¿cierto? De Andrés Bello, ¿cierto? Este diplomático abogado venezolano que tanto contribuyó, ¿cierto? A nuestra conformación como, como nación. Y como dije también, tiene un rol importante, ¿cierto? Eh, por la conformación, ¿cierto? De la primera academia de pintura, el primer taller de pintura que recibió alumnos chilenos. La importancia, por ejemplo, de este artista, de Francisco Javier Mandiola, es precisamente ser, ¿cierto?, un pintor chileno, ¿cierto?, con estudios de pintura. Básicamente eso es, ¿no? Entonces, eh, eh, nos encontramos con los primeros pintores chilenos, ¿no? Los primeros pintores chilenos, ¿cierto?, que fueron formados en academia. Esta influencia extranjera, como dije anteriormente, va a ser constante, ¿cierto?, a lo largo de todo el siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? El aporte de los artistas, ¿cierto?, extranjeros. En este eh, caso, ¿cierto?, Charlton de Treville, ¿cierto?, al igual que los pintores mencionados anteriormente, va a registrar una y otra vez, ¿cierto?, costumbres, ¿no?, eh, costumbres como el 18 de septiembre, ¿cierto? Algo bastante interesante para verlo ahora con el prisma del tiempo, ¿cierto? El 18 de septiembre de 1845, ¿no? Vemos que tampoco ha cambiado tanto. Viva Chile, viva la chicha vaya, ¿no? Es un lema que podemos encontrar ahora hasta la actualidad, ¿no? Pero es interesante ver, ¿cierto?, la labor, ¿cierto?, de cronistas de la época, de los artistas, ¿no? Por otra parte, ¿cierto?, surgen, eh, como decía, las primeras personalidades del arte chileno. En este caso, ¿cierto?, eh, Juan Manuel Ramírez Rosales, un pintor, ¿cierto?, que viene de una familia de abolengo, ¿cierto?, pero es un pintor, es un artista chileno, ¿cierto?, que al igual que los románticos europeos va a tener una fascinación, ¿cierto?, por lo desconocido, ¿cierto? Siendo chileno, se va a embarcar, por ejemplo, hacia, eh, hacia Norteamérica, siguiendo el tema de la fiebre del oro, ¿no? ¿Ah? Y va a retratar, ¿cierto?, en Norteamérica a través de dibujos todo este proceso, ¿no? Eh, Va a estudiar en Europa, ¿cierto?, con los mejores maestros, ¿cierto? Y se va a influenciar por todo digamos, la pintura neoclásica de Ingres, ¿cierto? Y de los maestros del neoclásico, ¿cierto? Y va a ser el aporte que hace, ¿cierto?, al arte nacional, ¿no? En el mismo, ¿cierto? Con el mismo énfasis podemos hablar de Manuel Antonio Caro. Manuel Antonio Caro, ¿cierto?, va a ser, ¿cierto?, un artista que nace en Ancud, ¿cierto?, y va a ser enviado por su padre a Europa a estudiar pintura, ¿ah? Y va a completar, ¿cierto?, los estudios después en Chile, ¿cierto?
trabajando y haciendo obras relacionadas con acontecimientos históricos. En este caso, la abdicación de O'Higgins, ¿cierto? ¿Cierto? Y por otro lado, pinturas que son parte ya de nuestra iconografía nacional, como, ¿cierto?, la Zamacueca, ¿no? La Zamacueca. Entonces estamos hablando ya de pintores, en el caso de Vicente Pérez Rosales, ¿cierto? Y Manuel Antonio Caro, pintores chilenos, ¿cierto? Que son, de alguna manera, los pioneros, ¿cierto?, del arte nacional, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto?, la incipiente, nación de Chile, un Chile que intenta, ¿cierto?, crecer, ¿no?, intelectualmente, va a encargar entonces a artistas extranjeros la conformación de una escuela de pintura propiamente tal, establecida, ¿cierto? En este caso vemos al pintor Alejandro Chicarelli, ¿no?, que fue el primer, el primer, eh, el primer director de la Academia de Pintura, ¿no? Nos muestra una escena, ¿cierto?, bastante distinta en general a toda su obra, porque es un paisaje romántico, ¿cierto?, con una luz crepuscular, en donde el pintor con sombrero de copa aparece pintando el paisaje, ¿no es cierto?, eh, en medio de un ambiente también como romántico, ¿no? Pero esencialmente es un pintor clásico y riguroso, ¿no?, que es contactado eh, por el gobierno de Chile para fundar la primera Academia de Pintura, ¿no? Entonces, tenemos que la conformación de la Academia de Pintura estaba por artistas extranjeros, ¿no? En el caso de Chicarelli, ¿cierto?, el caso de Kittbach y el caso de Giovanni Mochi, ¿no? Tres artistas de renombre extranjeros que van a fundar la primera Academia de Pintura en Chile, ¿no? Y que por supuesto van a tener, ¿cierto?, alumnos chilenos. Hablamos, ¿cierto?, de las primeras personalidades del arte chileno, descontando a Chicarelli, que fue el primer director de la academia, ¿cierto? Tenemos el caso, ¿cierto?, de Manuel Antonio Smith, ¿cierto? Antonio Smith, ¿cierto?, es un pintor chileno, ¿cierto?, que va a diferir de los métodos tradicionales de la enseñanza de la academia y va a perfeccionarse, ¿cierto?, en Europa, y va a hacer una carrera en forma paralela a la academia, ¿cierto?, retratando, ¿cierto?, paisajes de Chile. Básicamente fue el tema, además de una labor como caricaturista, ¿no? ¿No? Podríamos decir que es el primer gran caricaturista de Chile, ¿no? Va a establecer una polémica con Chicarelli, con los directores de la academia, ¿cierto? Desafiando a la academia y de alguna manera establece un taller, ¿cierto?, fuera de la academia particular, en donde también se formaron artistas de extraordinaria importancia, ¿ah? Podríamos decir que es el primer pintor chileno rebelde de la academia. Ese es el contexto de la obra de él, ¿no?
la obra de Kirchberg, de Kirchberg, que es el segundo director de la academia, un pintor de origen alemán, de corte académico, que va a suceder a Ciccarelli, ¿cierto?, en la academia. Y posteriormente, como tercer director de la academia, ¿cierto?, está el italiano Giovanni Mochi, ¿cierto?, que fue director de la academia, maestro, ¿cierto? Y se dedicó, al igual que Rugenda, ¿cierto? Y al igual que los pintores viajeros, a retratar estos paisajes y costumbres de Chile. ¿Voy a dejar hasta ahí? Quiero dar espacio para alguien si existe alguna duda, ¿cierto? Porque terminamos por hoy día según mi tiempo, pero siempre ofrezco 10 minutos de conversación para alguien que tenga alguna duda o quiera referirse a algo en particular. No sé si alguien quiere hablar. ¿Sí? Ofrezco la palabra. Carolina, ¿estás levantando la mano? ¿No? ¿Todo claro? Todo más o menos claro. Perfecto. Oye, espero que me acompañen mañana porque tenemos pocas clases y la materia es bastante. ¿Ah? Entonces, yo espero que mañana que hagamos las cuatro clases o las cuatro charlas sin ningún problema. ¿Ah? Mi intención después, Caterín, sí, Caterín, ¿estás levantando la mano? Sí, buenas tardes, buenas Buenas noches, noches. no sé qué hora es por allá, por acá es tardísimo. Sí, ¿ya? Así que yo tengo una consulta que realizar. Sí, Por ejemplo, el último o penúltimo pintor que nombraste, que no recuerdo bien su nombre, pero sé que era Mochi, como Mochi, exactamente. ¿ya? Tú declaras o tú señalas de que él es como uno de los pintores rebeldes y él hacía No, no, caricaturas. no, 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 es Antonio Smith. Ah, ya, perfecto. Antonio Smith. Antonio Smith, así se llama. Ya, entonces mi pregunta es la siguiente. En Chile, por ejemplo, a partir de él, oh, no, no, déjame reformularla en mi cabeza. A partir de que él es uno de los primeros caricaturistas, en ¿Sí? Chile existe una escuela de caricaturas así desde la academia o no, Podríamos decir que es el primer caricaturista. ¿ok? Así como podríamos decir que Toulouse-Lautrec es el... Bueno, parece que Cristóbal se le perdió la conexión. No, ahí está Cristóbal. Sí, Ya. sí, se le perdió la... ya, perfecto. No sé si está todavía Caterino, ¿no? Te escuché solamente el inicio. El Desde- inicio. Claro, entonces podríamos decir que a través de la caricatura en los medios hace una sátira y una crítica, ¿cierto?, a la sociedad de la época. Esa es un poco digamos, como uno de los aportes que hace Smith al arte, ¿te fijas o no? Porque finalmente lo que la caricatura trae consigo es una crítica, encubierta en un dibujo que es gracioso, ¿no es cierto? Pero finalmente es una crítica. No sé si contesto tu pregunta. Sí, no, y bueno, más que contestarla directamente, abriste una nueva ventana que igual es súper interesante, pero mi Sí, pregunta es si en Chile existe una escuela como de caricatura, una escuela de académica, así como existen escuelas de arte, de pintura, de escultura en Chile actualmente, o existe una escuela de caricatura, por ejemplo, como se da
en París o en otro lugar del mundo? Si hay, yo no la conozco, para ser franco, Caterín, no la conozco con exactitud. ¿Ah? No conozco una Entiendo. escuela de caricatura, pero sí conozco a grandes dibujantes de cómic y grandes caricaturistas chilenos y extranjeros, desde, ¿cierto? No sé, Lucas, que es un genial dibujante. ¿Ah? Eh, ha existido siempre la caricatura, pero podríamos decir que el aporte que hace Smith, ¿cierto? Es que fue, digamos, son las primeras caricaturas conocidas oficialmente, ¿cierto? En los medios. ¿Me entiendes? Sí, súper. Muchas gracias. Eso. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Porque son muchos temas, ¿no? ¿Ah? Hola Constanza, ¿cómo estás? No te escucho, ¿te quedó claro todo? No se escucha, está sin audio, Constanza. ¿Ahora sí? Ya. Hola a Sí, todos, disculpen la hola. demora. Sí, hola. ¿Te quedó clara la presentación? No sé si tienes alguna duda, porque son muchos temas, entonces trato de hablar de lo importante. Siempre hay algo que se queda, ¿sí? Ujú. ¿Todo ¿Todo bien? bien? Ya, Sí. perfecto. Oye, acá Como estamos recién me todos aprendiendo. incorporo, la verdad. Ya, estamos todos aprendiendo, entonces siéntase con la libertad de preguntar, ¿ah? Porque eh, todos estamos aprendiendo en esta instancia. ¿Fija? Perfecto. Eh, A mí me obliga a resumir los contenidos que son muchos. Hablamos, ¿cierto?, desde hasta los fundadores de la academia, pero hablamos del sincretismo, ¿cierto?, y del barroco americano, ¿ah? Que en sí da para estudiar durante un año, solamente eso durante un año. Entonces, estoy tratando de resumir mucha historia en poco tiempo que a su vez sea entretenida. ¿Está claro? Gracias. Carolina, gracias por acompañarnos. ¿Alguna duda? ¿No? Yo, Sí. o sea, sí tenía otra pregunta, pero me estaba aguantando para no tomarme tanto el micrófono, pero Si lo puedo responder, bueno, feliz, porque me encantan las preguntas. sí, me llamó la atención esta, como esta, eh, no oposición, pero no sé, tú mencionabas que Rugiendas tenía un estilo romántico, pero pintaba Sí. como neoclásico. ¿Eso es como los motivos románticos y la técnica neoclásica? ¿O yo estoy Las dos perdida? cosas, claro, las dos cosas. A ver, surge, como te digo, el romanticismo, ¿cierto? Es una reacción al neoclásico. ¿No? ¿De acuerdo? Es una reacción al neoclásico que tiene que ver, ¿cierto?, con toda, con la racionalidad. Si tú ves una pintura neoclásica, es todo perfecto, ordenado, pulcro. El neoclásico, el romanticismo es todo lo contrario, ¿cierto? Prevalece el sentimiento sobre la razón, ¿cierto? El color o el contraste de color sobre la línea, que es propia del neoclásico. Pero lo que pasa es que, ¿cierto? Los artistas románticos y neoclásicos son contemporáneos, ¿me entiendes? Ah, ya. No es que una cosa termine y parte la otra. Entonces, tú ves en las obras de artistas como Goya, por ejemplo, que son neoclásicos, que son románticos, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? Mm, Pasa lo mismo, ¿cierto? Con Montboisin y con Rugienda. De alguna ya. manera, de alguna manera, ¿cierto? Ellos, ¿cierto? Son conocedores de su oficio, no es que no sepan dibujar, ¿cierto? Mm, Conocen su oficio, pero ocupan, ¿cierto? Los medios de acuerdo a su interés. Y lo que hablaba yo de Rugiendas es, digamos, la- esencialmente el espíritu del romanticismo, que es el descubrimiento de cosas exóticas y nuevas, ¿no? En este caso, has de pensar tú lo que debería haber significado Chile para él, algo absolutamente desconocido para todo el mundo, ¿ah? ¿Cierto? Y él, digamos, va en búsqueda de este propósito. Entonces, por eso el contexto, ¿cierto? Es el romanticismo, ¿cierto? Pero él, por así decirlo, estudió en una escuela neoclásica, no sé si me entiende. Estudió sí, dibujo académico en línea, ¿ok? Pero el claro, espíritu romántico es eso. No sé si soy sí, claro. sí, totalmente. Gracias, sí. Vamos entendiendo. Si entendiste, por ejemplo, la obra de Carlos Wood, ¿cierto? Que es una embarcación en una tormenta, ¿cierto? Eh,
y ahí hago una analogía con la balsa de la Medusa, para que sea más claro todavía, ¿cierto? Es indudablemente que el pintor vio la balsa de la Medusa y vio esta pintura de este gran pintor que es Géricault, ¿cierto? Y trató de hacer algo al menos parecido, ¿cierto? Con un acontecimiento que pasa en Chile. Pero lo interesante, a modo de término, es que nuestra historia del arte es sumamente rica, es mucho más rica de lo que uno cree. Uno cree que no tenemos nada, que todas las cosas de afuera son buenas, pero en el fondo vamos a ver en la próxima clase, ¿cierto?, a los grandes maestros de la pintura chilena, a través de la imagen. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por escucharme, y yo termino mi presentación. Cristian, ¿se escuchó bien todo? Sí, todo súper bien. Nada más agradecerle a todos nuevamente que nos hayan acompañado hoy. Recuerden que mañana a las 11:30 empieza la segunda Era la parte otra del pata. curso. Claro, Ya. y es el mismo link, por si acaso. ¿Ya? Así que lo esperamos mañana nuevamente. Ya, Cristian, muchas gracias. Ya pues, que estén muy bien Gracias. todos. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias, chao.